que es una página como de otaku y como que el típico otaku como que se enfocan más en solo su anime, entonces como que publican pura wea así como Chile va a ser como Venezuela y wea así. Necesito un poco de ayuda. Y, y una loca como que puso eh, está como que no me acuerdo qué wea comentó un loco. Algo así como las votaciones como por presidencial en Chile de nuevo van a ser como votar por el mal menor. Y una loca así de la nada puso exacto, y odiar al comunismo no te hace, no te hace, o sea, odiar al comunismo solo te hace alguien pensante. Y yo le dije así como, así, yo le dije, de pensante, o sea, de pensante no tenéis nada, porque jamás yo creo que no sabéis ni qué es el comunismo. Y me puso así como, eh, creen que, así como el comunismo ha fallado en todos los lugares y piensan que aquí en Chile va a funcionar. Y yo le dije, "Weón, en qué momento se quiere que Chile sea comunista, weón?" Y la loca así se quedó callada y después llegó otro loco, es que era el cochino sofista, eh, a decir así como la típica. Es que Marx, o sea, esos pensadores, porque ni siquiera yo hablé de Marx, hablé de los pensadores de izquierda en general. Eh, Son como 8000, weón. sí, po. Y yo así como le dije, me dijo, es que esos pensadores no consideraron la naturaleza humana. ¿Cachai? La típica, ¿no? Es que el humano es Que egoísta por somos egoístas, naturaleza. Y pues, luego, weón. sí, po, que somos ¿No egoístas. has visto a los niños que se ponen a llorar porque tienen celo, weón? Somos malos por naturaleza, weón. Y, y me dijo así como, por eso has fracasado. Yo le puse así como, yo le puse, po, de ahí está la típica de la naturaleza humana. Cuando me la podéis definir y, y dar un argumento más inteligente, me habláis. Pues así que mejor anda a leerte a Marx porque tampoco se nota que lo hayas leído. Y el bueno así me puso el Nuevo Testamento. Y yo como Ah, que sí. lo vi así, me puso el Nuevo Testamento y yo lo vi así y dije, ah, ya, que puede ser un rival digno. Todo lo contrario, pues, así como que, por eso digo que era un cochino sofista, porque como que intentan ponerle citas y nombres de autores, como para intentar que el argumento sea válido, pero como que literal eso es lo que me dijo del darwinismo, me puso, no porque el, el marxismo no toca el tema de la naturaleza humana, solo habla no, como que puso el concepto en alemán, así como para intentar defenderla mejor. La típica. Eh, no, solo habla de no sé qué concepto que es cuando Marx dice eh, que no es la conciencia del hombre el que determina el ser social, sino que el ser social determina la conciencia del hombre. Eh, y literal, así como tres líneas más abajo puso, y en general la crítica con el tema de la naturaleza humana viene del neodarwinismo que indica que como todo animal, el hombre está sujeto a la evolución y por tanto se va adecuando a a las situaciones y ambientales y en las que se ve envuelto eh, durante su desarrollo. Pero claro, como que él puso la misma cita del Marx, así como el ser social determina la conciencia del hombre, pero no, la sociedad parece que no cuenta No es algo social. como sí, no es algo que determina el ambiente en que se desarrolla el humano. Eh, aparte de eso, antes le había puesto el tema de que tampoco tenía sentido decir que un sistema funcionaba o no basándose en la naturaleza humana, porque el tema del capitalismo y en general las posturas liberales se basan
en el Homo economicus, que es el concepto culiado de Adam Smith, eh, Odio a Adam que Smith, weón. supuestamente, que supuestamente el hombre ante estímulo económico se va a comportar 100% racional, ¿cachai? Wea que no es así como ojalá alguien muestre que se cumple, weón. Eh, y como que el loco no dijo nada de ese tema, así como la típica, weón, intentar llevar el debate para otro lado. Después me dijo eh, eso, el tema de que el neodarwinismo decía que el marxismo no podía funcionar porque eh, no se adecua a la naturaleza. Ya, porque me dijo eso el tema del darwinismo, cuestión que yo cuando leí eso sí, yo dije, no, esta gente no leerá ni lo que escribe, weón. Eh, Después me puso así como, y en general falla porque el comunismo y las teorías marxistas se basan en imponer el colectivismo y reprimir el ego, una cuestión así. El comunismo somos todos iguales. No somos Sí, todos o así iguales. como imponer el colectivismo y reprimir el ego. Y con la misma voz que lo explica el Darío en el capítulo de Marx, es todo lo contrario, pues, bueno, así, pero todo lo contrario. Eh, y yo así como le dije, no, el comunismo es todo lo contrario, puedes buscar cualquier libro de divulgación, yo creo que te lo van a decir, weón. Y el loco así como, eh, después me puso, qué curioso, no me refutas ninguno de mis puntos, solo me dices que no entiendo Marx, jaja, te falta historia. Y yo así como, yo le dije, ya, anda a leer, por favor. Y el culiao así como, no", y después como que me puso otro texto enorme, pero vi que al final de nuevo decía eso, así como, te faltan hechos históricos y datos. Y yo así como, ya, bloquear, no, mo". Yo creo que hasta ahora ninguno, weón. Ninguno así como que del que yo haya podido decir así como que aprendí algo nuevo, porque en verdad repiten como las típicas weas que escuchas en cualquier parte, weón. Es como, me acuerdo una vez que había una página como de derecho. Y yo dije, bueno, vamos a ver qué suben, pues, para cachar. Pues si uno igual no tiene que ser ahí corte cerrado de mente, weón, y me puse a investigar, pues. Sí, weón. El primer post que veo, el primero, así, el que más me preocupó, fue ese mapa donde parece que en la mitad de África es comunista. Y por eso es pobre. Y donde literal está como terrible mal hecho el mapa mundi ahí. Porque como que está cerrado un canal, que es como un canal terrible importante donde pasa gran parte de la economía cruza por ahí y está cerrado en ese mapa. Y eso es como una de las tantas cosas de por qué está mal. No es ese canal en donde se quedó atrapado el barco. No estoy seguro, pero podría ser, no estoy seguro. Y la otra es que y el texto era el mega texto filosófico, así como, entre comillas, que decía así como las ideas las ideas se refutan con hechos y el hecho más claro es la pobreza y la miseria que recae en los países africanos. Y era como todo el continente africano era marxista, pues, weón. Todos. O sea, Claro. En Sudáfrica el mundial fue entre leones. Una cosa así. Y, ¿cómo se llama? Pero era así, un texto pero enorme, enorme, enorme. Y yo decía, y tenía, Literal, Elon Musk es sudafricano, po. y era brigio porque era un texto gigante, tenía como 50 y tantos mil likes y todo así, sí, cierto, muerta el comunismo, las ideas que matan gente no deberían estar al mismo nivel que Hitler y cosas así, po. Y me perturbó porque tenía hartos seguidores en la página, hartos, más de 1000, no me acuerdo.
como estas típicas páginas que te parecen así como, que están como al mismo nivel de estas de estilo de caballero. Y dices, si una mujer Ya, hace tal cosa, un caballero. Y te aparecen ahora con las del Peaky Blinders, ahora como está de moda con los trajes. los Peaky Blinders. Actitud de Shelby. Y te muestran así como una escena donde se mantiene serio, así. Me gusta como esa serie. ¿Verdad? También la vi, weón. La wea mala. Me gusta como esas series donde te demuestran que para llegar a tener poder, como que tenéis que estafar, matar gente, robar, ser terrible ilegal y antimoral, y llegan a ser Y poderosos, la y gente la lo toma gente de lo ejemplo. toma como ejemplo. Y puede ser que esto de Peaky Blender sea falso, pero pasó con Narcos, pasó con estas cosas de... Bueno, hay caletes series No, relacionadas. Los Peaky Blinders en verdad existieron. Qué O sea, loco. sí existieron como mafia, pero así como que fuera toda la historia real. No, pues es ficticio igual que Narcos, igual que Pablo Escobar. Ah, no Está creo. fantasía. Sí, sí. Pero... Que sea para la tele. Sí, y lo mismo con el tema de las películas de mafia, con el tema, por ejemplo, viste que ahora está de moda esto, que sean como los mafiosos que ya, o los ex familias de mafiosos que estuvieron encarcelados, salieron y ahora hacen como videos así, en YouTube, como lo entrevistan. Y es como Sí, sí. ese es como, oh, yo quiero ser así. Y el güey literal es, perdí toda mi familia, mis hijos vivieron con miedo. La gente, sí, las redes sociales, oh, mente tiburón, siempre concentrado en el objetivo. Pero sí, de hecho, como que eso pasó igual con cuando salió Cara Cortada. Y lo mismo, como que de hecho el mismo autor dijo que hizo la película para que se dieran cuenta que el mundo de las drogas terminaba como le pasó al protagonista, pues todo muerto y con nadie casi como que lo recordara. Y literal así salió la película, todos los culiados, oh sí, yo soy Cara Cortada, él me identifica, así todos los raperos, Cara Cortada como de apodo y wey así. Sí, y es brillo, po, es brutalmente brillo. Que es el como, y llega un punto que hasta la gente se pone de parte del que el protagonista, que supuestamente es el malo, o debería ser el malo, llega a ser un punto que llega, generáis la empatía con él. Es el héroe. Es el héroe de la película. El, el Peaky Blender, weón, somos los malditos Peaky Blender. ¿Has visto esa serie, no? Digo, me vi cómo está la temporada 3. Yo voy en la última que está libre en la temporada. Ya. Ah, los trajes esos cafés, no los que usa el Shelby, sino los que usa, por ejemplo, creo que en la 3 aparece el gitano, el amigo, como otro bando de los gitanos, Ya. y que usa un traje como café, así como más, no es como corte empresario, es como corte habitual. Corte obrero. Corto obrero. Uy, yo lo vi, dije, la la. Mira, voy a poner, ahí voy a buscar una foto de la bandera. Pero, corto obrero. Sí, sí, corto obrero. Y, está brígido. Y no ese como café pastel, ese café oscuro, así cuando no había tanto potencial para hacer colores brígidos. Uf, Sí. una cosa bonita. Lo bueno sí de esa serie, por ejemplo, que está como ambientada en esa época, es que ahora he cachado que suben mucho contenido de justamente de esos procesos de crisis social en ese tiempo. El tema de la policía, el tema de las mafias, el tema como la política era asquerosamente corrupta con algunas mafias y cómo le dio permitibilidad a algunas cosas. El tema de cómo las guerras, la primera y después la segunda, viste que como que la historia pasa entre guerras. El Sí, sí. tema de cómo las guerras fueron al final potenciando algunos comercios que hasta el día de hoy siguen en pie y son empresas multimillonarias. Eso he visto gracias a esa serie. Más allá de eso, de, de esas páginas mente tiburón, también me apareció harta información acerca de esas cosas. Sí, o sea, pero Un arma de como doble que tú filo. lo veis desde ese punto porque tenéis conciencia sobre todo eso, pero la gente que la ve como, cacho, hermano, los Peaky Blinders. Yo voy a hacer un Peaky Blinders. El Tommy Shelby ahí fumando su puro con whisky, weón, de pana. Y uno todo como vomita. No, brígido como fuman.
No, pero Puta, weón, como que estos días, no sé por qué he visto en los comentarios de las publicaciones caleta de gente así como diciendo, de hecho había como, de hecho, o sea, no ahora, sino como desde que fue fue como la fecha de nacimiento de Karl Marx, de Jesús. de, del Jesús. Y como que en todas estas páginas así como que dan información y cosas así, tenía así como un día como hoy nace el filósofo Karl Marx, Volumen. padre del comunismo. Y todos los comentarios así como, uy, de leer el post ya me dio hambre. Eh, después así como el típico viejo facho, así como, eh, Lo peor que le eh, ha pasado a la que humanidad. bien. Sí, lo peor que le ha pasado al mundo, que bien que esté muerto y enterrado bajo tierra, así. Después, después como en otra publicación también hablan sobre Marx, y eso es lo peor, pues era en esa página de filosofía y humor, que ponían una cita de Marx. Y caleta de comentarios así como había un loco que decía, no sé mucho de economía, pero sí sé que tomar en cuenta lo que dijo Marx es hambre seguro. Y le veo el perfil y era como un jesuita, así como estos que están como en las misas acompañando al cura y wea así. Y así, puta la wea. Sí, sí, está. Con el tema de la constitución también está lleno de esos comentarios. Qué culiao, weón. No, o sea, mira, de Marx me voy a abstener, yo creo que un tiempito, como ya te dije, weón, me voy a abstener de comentar algo acerca de él. Sé que hay... voy a intentar matar esas falacias de, por ejemplo, no hay que leer a Marx porque, no sé, pues porque en nombre de él, no de él directamente, pero en nombre de su idea se murió gente. Sí, po. Y voy a la iglesia todos los domingos. Entretenida esa, yo creo que es mi favorita de como de los cambios. Y te dicen, no, pero es que es diferente. Y uno dice, pero ¿en qué difieren? Son ideas, son posturas y son casi hasta doctrinarias. O sea, esto es y esto no es. Entonces, esto es religión, o sea, esto es catolicismo, esto no es catolicismo, esto es marxismo, esto no es marxismo. Entonces, ¿en qué se diferencia una idea que en su momento aterrorizó casi todo el mundo occidental con esta nueva idea que, que a algunas personas les dio esperanza, pero también aterrorizó a otra parte de la población? ¿Cuál es la diferencia? No, pero es que Dios es amor y te la tiran. Y ahí se quedan. En el Dios es amor. Pero está brígido eso. Eh, Prohibamos la religión. Mira, yo también, prohibiría el marxismo si prohibimos la religión. también puede ser. Una ONU donde no se hable nunca de religiones, como sectas, así como muy secretas, sino se habla de marxismo. El, también es chistoso eso de que eh, como solo con Marx o pensadores que no, con los que uno no está de acuerdo, y como que responsabilizan todo lo que pasó en nombre de su idea, pero los demás no. No es que, es que no lo supieron interpretar. Sí, sí. No, pero es que eso tiene otra interpretación. Que eso se equivocan mucho. La interpretación. Hay el video de donde habla el Darío de Platón. Sí, Tiene una parte bien interesante que es brigio como Platón hasta el día de hoy tiene algunas cosas que nos podría enseñar. Weón. Impresionante. Weón.
¿Sí, po? Impresionante. Y que está hablando el tema bueno, parte primero hablando el tema de como la confianza que hay detrás de los textos de Platón, este tema de que de los copistas que habían en ese tiempo, porque no existía la Lo, es- imprenta, en el tema de que lo el griego, escriba. en el tiempo que los griegos tenían mil definiciones para una pura palabra y que eso pasar entre idioma se va perdiendo, como lo que pasa con Aristóteles Sí, y la po. felicidad, porque realmente no es felicidad como tal, sino que tiene otro término griego que tenía otra definición bien entretenida y lo voy a hablar en mi video. Eh, entonces primero parte hablando de eso y después como que empieza a hablar de que al final eso es como toda la postura, de como que desde Platón parte la filosofía y empieza a hablar así. Entonces empieza y después recae, esto es lo que me parece curioso, recae en que dice que como hay uno de los grandes problemas que hay es como el tema de conceptos. Y que dice que hay muchas discusiones donde solamente son problemas conceptuales de la misma definición y es por eso que no se llega a nada y llegan a puro pelear, ¿no? Sí. Y me recordó ese debate del mismísimo Rusarín con el otro loco, cuando estuvieron peleando y el otro se humilló solo y el Rusarín en parte quedó como un buen tecnócrata nomás. Eh, Solamente porque uno tenía una definición distinta y el otro no coincidía con la suya y en vez de dedicarse al concepto se empezaron a ir por la rama y la rama y la rama y terminaron hablando de la epistemología y el otro no tenía ni idea que era la epistemología y hay mil. La fenomenología termina, no. También a eso de la fenomenología. Y está brigio como como el simple hecho de poder analizar la obra de Platón al final podría llegar a concluir o quizá a mejorar el debate en todo aspecto. Po. Y siempre yo lo llevo, por ejemplo, en TikTok, igual aparece harto, pero en redes sociales en general con el tema del veganismo. Siempre hay esa pelea entre lo- los veganos y los no veganos, pero estos no veganos que son corte ingeniero agrónomo. Cor- Ya. Donde te dicen, no, pero es que el vegano te dice, no, pero es que el animal no está bien, está encerrado, él no puede vivir así. Y el corte agrónomo te dice, no, pero ¿cómo no va a estar bien? Ah, es que tú no te sabes la ecuación de la producción de leche, donde la vaca tiene que tener tal índice de no sé qué. Y ese tal índice a mí me dice que la vaca está bien. Aparte, ella come y tiene agua siempre. ¿Cómo va a estar mal la vaca si tiene agua, comida? Y más encima los Sí, índices la de no sé típica. qué. Y ¿cachai? Y ahí se ponen a pelear, a pelear. Yo me acuerdo una vez que seguí una cadena de eso que llevaba como 20 discusiones de video, así como peleándose que no, que sí, que no, que sí, que no, que sí, que no, que no. Y solamente era, para mí, el concepto, el problema del concepto era en el tema del bienestar. Del tema del bienestar. Y solamente, como te digo, con un poquito de estas clases de Platón, ni siquiera es como leerse a Platón, porque te voy a ver la clase del Darío donde habla de Platón y ya es listo. Pero Que solamente eso es lo peor, ni siquiera tenéis que ir directo al filósofo a leerlo, vos podéis ver clases donde lo explican, pero ni eso la gente se da el tiempo, weón. y es brigio como ver esa pura clase nomás y sacando esa pequeña conclusión de que muchas veces el problema recae en la definición de las palabras, eh, podríamos llegar a conclusiones hace cualquier rato, po. Hace cualquier rato en varios tópicos, yo lo dije en el veganismo porque es un tema que me llama la atención, pero yo creo que hay muchísimos tópicos donde ese problema solamente de que tú entiendes una cosa de la misma palabra y yo entiendo otra cosa, pongamos a pelear a muerte y no van a llegar nunca a ningún lado. Solamente porque no están, en definitiva no están hablando el mismo idioma. Sí, po. Por eso igual es importante generar algún pensamiento desde la base del propio concepto. Y porque lo mismo, lo que te comentaba con el sofista ese también, pues, así como que usó
de hecho, en todos sus comentarios usó como la naturaleza humana, sin definirla nunca, pero usándola como algo obvio, así. No, pero sí es obvio que la naturaleza humana del hombre no es como el comunismo dice. Eh, pero son conceptos que es cuestión de ponerte a analizarlo un poco y se caen por varios puntos, pues, bueno. El tema del ego también. El tema del ego también, sí, sí. Para acá hablar de hecho, justo hoy día vi un post sobre el mismísimo Heidegger que habla del tema de la obviedad. Ah, sí, 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 lo mismo. ¿Lo viste también? Ahí tenía otro tema, porque la gente que dice, no, no voy a leer Heidegger, weón, porque era corte nazi. Puta, weón. Puta, weón. Si yo no soy machista, pero casi todos los filósofos, weón. Puta, weón, sí, por eso habría que dejar de leer a Platón, Aristóteles, Maquiavelo. Yo diría que todos los filósofos de como el siglo XX más o menos, hasta el siglo XX, y sobre todo que no eran mujeres, no eran filósofos. Tiene bueno, nuevamente el único libro que me le leí el manifiesto y lo leí, no lo comprendí. Pero ahí tiene una parte donde habla como exclusivamente la parte de la posición de la mujer. Y es chistoso porque hasta el día de hoy esa misma definición se observa. No digo que es, porque claro, te digo, estos análisis medios sociales, weón, son un poquito complejos, pero se observa eso. O sea, él decía que era como un adorno nomás, que la mujer para el burgués era el adorno simplemente. Sí, sí. Cosa que igual no está tan lejos. Si vos dice, no me acuerdo las palabras textuales, si me lo leí igual hace rato, pero decía así como que la mujer en el hombre burgués era solamente una cosa como adornativa, nada más que eso. Y claro, después cuando tuve estas clases de feminismo en la U, eh, el feminismo de primera oleada tiene bastante sentido el por qué no se le considera como la verdadera lucha feminista. Antes que era como todas las mujeres cuicas de aristócratas que se les dio el derecho, pero aún así dejaron afuera todas las demás. Entonces no era tan feminista después del todo. Pero sí, pues, no estaba tan equivocado que eso se observa para el día de hoy. Sí, weón. El tema de las primeras damas, weón. Todos los países con presidenciales tienen su primera dama como su adorno. Sí, pues. El único presidente que no se vio tanto fue con el mismísimo Obama. No, le estoy tirando flores a Obama, pero fue donde ahí no se vio tanto eso. Sí, ahí como que la Michelle tenía un poco más de posturas propias, weón. Así. En la otra son como, bueno, en la misma, en la actual dama, weón, se nota eso, weón. Que como que están ahí como para poner bonita cara y de vez en cuando aprenderse un discurso. Pero ojalá no sea político porque es mucho. Y ni eso, porque hay veces que ni discurso político ya la arruinan, como el tema de los alienígenas. Es potente. Es potente el tema de que muchas veces eso, solamente el debate radica en el concepto de que las dos personas estén hablando la misma cosa. Sí, weón. Incluso cuando habláis contigo mismo, también yo, desde que empecé ahí corte más crítico, también, pues de repente cuando veía alguna noticia o algo así, me ponía a pensar
Y me da cuenta que también caía en lo mismo, así como usar conceptos sin ni siquiera tener una definición fuerte, po. Y un día me puse así como a intentar entender o de dónde, cómo yo entendía cada concepto y imposible, weón. Es El potente. tema de lo que es justo. Ahí, ese yo creo que es mi favorito. Uno de mis favoritos, cuando la gente te habla de la justicia. O cuando no habla. Bueno, que el no hablar también habla. Nah, porque. ¡Nee! Nah, nah, ni Y que idea. se note que estoy viendo clases. Me Sí, salió el alma. pero. Me salió el Sí, alma, sí, me sí. salió el alma. Próximo libro. Lo que se habla al callar. Próximo libro. Pero sí, el tema siempre, siempre me llega a caer mal. El tema de esta tipa, esta que se va constituyente del Distrito 11, que es licenciada en filosofía con especialidad en ciencias políticas contemporáneas, si no me equivoco. Ya. Cuando fue el tema del cabrón en el Mapuche. O sea, ¿dónde está los 5 años de filosofía que supuestamente tu licenciatura dice? O sea, esa universidad a mí no me da confianza. No me da confianza que Sí, tenga, sí. tenga un profesional que estudió justamente el ramo que se dedica a estudiar justamente esas cosas y que diga como cosas que uno esperaría, no sé, de un ingeniero, sin catalogar a los ingenieros, pero que se esperaría más de ellos, pues así como un análisis sin ética, sin entender lo que es justo, porque a pesar de que alguien esté tirando una, como lo dijimos la otra vez, a pesar de que alguien esté tirando una piedra, no, lo justo no es la muerte. Sí, pues, como. Pero, Sí, pero, pero, hay. y, y, Aunque. y es perturbar como alguien que justamente se dedicó 5 años, o espero que haya hecho eso, me tinca que no, justamente a analizar estas cosas, no sea capaz de tirar algo decente. Hoy día se tiró una frase como en toda la familia vive un flight, así como en Ah, esa es. Eso, po. Sí, sí, sí. También vi la frase. Y ahí como que caché donde que era como tenía una especialidad de la licenciatura. No es solamente filosofía como tal, sino que es especialista en política contemporánea, parece que. O contexto contemporáneo, una cosa así. Y es como, ¿será problema de que, claro, sabía, voy a suponer que la universidad no es mala, aunque tengo mi juicio. Voy a suponer que la ¿Cómo, universidad cómo? no es mala. Voy a suponer que la universidad no es mala. Ya. Y voy a suponer que cuando se puso a estudiar cosas contemporáneas cayó en el postmodernismo y ahí se volvió estúpido. Quiero suponer eso. Puede ser. Quiero suponer que no estudió Aunque. a los grandes. Quiero suponer que no hizo trabajo de los grandes. Y es así estúpida. Quiero suponer eso. Es que yo diría que si lo tuvo, como que lo tuvo que hacer, no, no se me ocurre una carrera filosófica que no te pasa a los grandes, pues, weón. Pero yo diría que se, se relaciona justamente a cómo vivían sus condiciones materiales, weón. Por eso, de hecho, ahí podríais tener un buen punto a favor de por qué el tema de la educación no tampoco es la solución para No es todo, la pues, weón, solución a todo. Que esta loca porque tiene una tenía. licenciatura. Sí, vos No es que, no es tenía esa que, loca, no es que le hicieron una el... clase así en básica viste que yo siempre que escucho cuando hacen clases de Sócrates y los juntan en un círculo a hablar. No es que tuvo esa clase de filosofía chanta, mal hecha. Estudió 5 años, hizo informes, hizo paper, eh, fue- leyó. tuvo que hacer una tesis, pues, güey. Y aún así se tira cosas que ni de filósofa ni peso tiene. Y lo peor es que ha trabajado Yo, de eso. O sea, yo también quiero digo, trabajar de eso. el... ¿Cómo se llama esto? Lo mismo voy a ver Axel Kaiser, weón, en doctorado. El, ay,
el ejemplo ese, no sé si te lo comenté cuando le preguntaban el tema de por qué mejores oportunidades a algunos pocos y no mismas para todos. Y como que ponía un ejemplo con unos patines así, pero ridículo, pues, weón. Y decía, weón, en qué lugar, weón? Ese es el nivel de un doctor en filosofía, weón. Creo que él fue el mismo el que dijo el tema de... el tema de que le hicieron como una crítica a la economía y de que un tipo le dijo así como el que estaba dando la charla le dijo como qué opinaba de que las mayores riquezas no fueran por mérito propio sino por herencia. Creo que fue como la primera vez que salió el estudio sobre ese tema. Y lo llamaron a él, pues. A ver qué opinaba sobre el tema de que justamente la riqueza, como el porcentaje de los ricos más ricos del mundo, ni siquiera era su propio mérito, sino que era herencia simplemente. Así como que en algún momento algún familiar se esforzó, pero después le pagaban a gente para que le atribuyeran las cosas y ellos no hacían nada. Entonces, y él, no estoy seguro, pero me acuerdo ese mismo argumento que tú me decís, que dijo el tema de, mira, si yo tengo una zapatilla, imagínate que esto es una carrera, y tengo una zapatilla, pero todos corren a pata pelada, pero yo trabajo y me esfuerzo para comprarme unas zapatillas, las de Messi, las más rápidas. ¿Qué hago yo cuando me voy a morir? ¿Las dejo botadas para que todos sigan corriendo a pata pelada? ¿O se las doy a mi hijo que él va a correr? Ahora ya no va a correr a pata pelada, pues va a correr con zapatillas. Yo si quiero tanto, el que quiera a sus hijos le va a dar las zapatillas. Y yo creo que los que hacen eso son buenos padres. Y es como, llegó como una conclusión, llegó como una conclusión moral y le Le- preguntaron por lo económico, donde él lo que defendía es que había que esforzarse, trabajar el triple, levantarse a las 5 de la mañana, y llegó a la conclusión de que el que era buen padre era rico, una cosa así. Y había que el comprar las que es buen zapatillas de Messi. padre hereda. El que es buen padre le deja la herencia al hijo. Efectivamente, no, no como Jackie Chan, weón. Jackie Chan, weón, la mejor persona del mundo de Jackie Chan, weón. No, aquí era una entrevista que le hizo el Matías del Río, y le pregunta eso, pues, como por qué mejores oportunidades para ciertas personas y no las mismas para todos. Y, y habla así como, no, porque fíjate tú, cuando que tú le des mejores oportunidades a ciertas personas, significa que va a haber gente con patines, que va a tener patines, eh, pero va a haber gente que no tiene patines, pues está a pata pelá o a zapatillas nomás. Eh, entonces el que está con zapatillas va a ver eh, al que tiene los patines y va a decir, ah, yo también quiero andar en patines, entonces me voy a esforzar para conseguirlo. ¿Cachai? Porque, porque igual no tiene sentido eso de querer que yo me los gane, porque por qué tendría que enojarme porque a mi vecino le va mal así? Puta, bueno, ese vecino gana 100.000 veces lo que ganáis vos, weón, pero no, envidioso, envidioso. Eh, y el weón así como, entonces después cuando ya tenga los patines se va a dar cuenta que va a haber otro más arriba que ya no tiene patines, sino que vuela, ¿cachai? Entonces él también va a querer volar. Pero ¿Quién decía eso? ¿Quién decía eso? el Kaiser, po. Ah, sí, la había escuchado, pero no sabía que era ese Gil, weón. Y el weón así como, si, después se compra los patines se va a dar cuenta que hay alguien que vuela, entonces él también va a querer volar. En cambio, y así como la pregunta era, por qué es malo al final darle misma oportunidad a todos? Y como que su único argumento fue, en cambio, si les dais misma oportunidad a todos, como que todos van a tener patines, van a quedar igual y como que No no van a querer sirve. competir, no van a querer competir. Amanda, bájale volumen. No, ni siquiera dijo eso así como no va a generar competencia, dijo no sirve, así como y ahí se cayó. Y así Claro. como, puta weón, qué El chucha. Axel Kaiser no es el mismo que una vez dijo el tema que estaba hablando con otro tipo de derecha. Y el Axel Kaiser le dijo, así como, ¿qué prefieren vivir? ¿En la dictadura cubana, venezolana o en la de Pinochet? Y esperando que todos dijeran así como, oh, yo prefiero la de derecha, obviamente.
Y el loco el loco que es de derecha le dijo así como, espérame, espérame, todas las dictaduras son malas, da lo mismo el valor económico, la vida es más importante. Y todos así, ¡eh! Le aplaudieron, pues se volvieron locos. Y si no me equivoco fue el Kaiser el que dijo así como, sí, a eso quería llegar, sí, 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 a esa reflexión. Creo que fue él, creo que fue él. Pero sí, ese argumento que tú me decís de los aviones lo he escuchado X. Es que En la la, suma y, progresiva de X en valor N hasta el infinito. Esas veces lo he escuchado. sí, y ahí, por ejemplo, hasta el Chalper también tiene un doctorado, no sé en qué, pero al menos significa que dedicó su vida al estudio. Pero, de hecho, voy a buscar al tiro que tiene el doctorado el Chalper, weón. Diego Chalper, reseña biográfica, ¿no? Dice Amanda, bájale el volumen. estudios, Amanda, bájale el volumen, estoy al lado de la tele. mira, educado en posgrado en la Cato, y abogado. Dice, tiene un doctorado en Derecho. Doctorado en Derecho. Me cacha, weón, encima el weón se dio el lujo de estudiar en Alemania, weón. Y aún así es un, es un weón que quiere imprimir video, weón. Entonces, como, ¿qué, en qué nivel estamos, weón? No, pero es que la solución es la educación, weón. Todos seamos licenciados y se Sí, soluciona el weón. problema. Pero qué tienen de común el Chalper con el Kaiser y esa loca? Efectivamente, los tres son cuicos. Efectivamente. Efectivamente. Eh, de hecho, yo diría que una wea, si te ponía a analizar así como porcentaje o cantidad de buenas así como con licenciatura en filosofía, derecho, cosas así, entre buenas que vienen de clase alta y de clase baja, como que clase baja todos son corte izquierda, pues, weón. Y no, de esos corte izquierda pueden tener sus fallas, no sé, pueden ser amarillistas, weas así, pero a nadie le he escuchado weas como los que dicen eso, weones. En el área que sí yo he escuchado varias personas que son eh, de condiciones vamos a hablar de condiciones materiales, ojo, que son eh, vulnerables, vamos a hablar de vulnerabilidad, más alta, de mayor vulnerabilidad, y la carrera donde yo más he escuchado comentarios como si fuesen multimillonarios es en trabajo social, weón. No entiendo, no entiendo se supone que justamente el trabajo social, que yo no yo pensaba que en los países desarrollados no existía, pero en Europa también existe esa carrera. ¿Ya? Eh, yo pensaba que como todo tipo de conocimientos se reurge al fundamento del por qué, po. Es lo mismo que en las ciencias naturales. Bueno, no quiero comparar las ciencias naturales con los otros tipos de conocimientos, pero las ciencias naturales no es como que las cosas pasan y digan, no, mira, es que las cosas pasan, créelo, así como... y si pasan, es porque pasan. Como no hace eso las ciencias naturales, po, y va a intentar explicar el por qué pasa eso. Y si no puede, lo va a dejar ahí como en stand-by. Y va a decir, bueno, podría ser esto, pero no sabemos. Ahí. Y los otros tipos de conocimiento, las ciencias sociales, quizás exactamente lo mismo. No te van a decir, mira, estas cosas pasan porque
tienen que pasar. O sea, te van a intentar buscar el origen del por qué sucedió. Por eso los que hacen historia se dedican al tema de por qué un presidente, no sé, pues, en plena Guerra Fría, por qué en Colombia tuvo más potencial la derecha que la izquierda, todo el tema. Te van a intentar explicar el por qué, por ejemplo, en Colombia fue el caso donde la derecha tuvo más poder que la izquierda, siendo que Latinoamérica en general está rodeada de izquierda, por ejemplo. Ya. Pero el trabajo social yo lo he visto y lo entiendo como justamente ese punto donde se mezcla la historia, la filosofía, la economía, la antropología, donde se mezcla todo y el fin último es justamente ayudar a los que necesita la sociedad, pues en este caso los problemas más grandes es la pobreza. Y es brigio como nunca he escuchado a ningún trabajador social, me acuerdo de esos que querían ser constituyentes, los que estaban en la cuestión del rechazo. Hace poco la Scarlett me comentó que tenía varias compañeras que militaban en la UDI y cosas así. No entiendo por qué creen que, por ejemplo, la pobreza se va a erradicar haciendo cursos donde ellos van a vender maní. Siempre he visto, Puta la wea. siempre he visto ese tipo de proyectos de gente que viene de trabajo social o de cosas así como, oh, vamos a ayudar a los pobres. Creen que como que van a ayudar realmente a los pobres, primero metiéndolos a cárcel y después que ellos vendan maní confitado. Y así inmediatamente ya no tenemos más pobres. Tenemos un delincuente menos y un pobre menos porque ahora vende maní. Y, Porque es de maní y confitado. efectivamente, para un emprendedor, es un emprendedor. Y me perturba eso porque justamente se supone que es como la carrera donde más especializado está el tema de la pobreza, más aquí en Latinoamérica, que lo que es como el mayor problema que hay. Y me perturba eso, me perturba que es como si estuviera estudiando química y pensaras que las cosas surgen porque está todo hecho de los cuatro elementos. Y que depende si mezcláis el ácido con Ma- tal cosa, depende de la luna si es que se hace esa reacción química. Es Sí, weón. como que a ese nivel lo comparo. Y lo peor De es que como el hecho, trabajador social es el que está en el campo, pues, entonces si tú eres alguien que nunca ha hablado con un pobre, nunca ha hecho ningún proyecto, no tení ahí vos, no tenís voto, pues. Entonces tú me dices, oye, lo estoy haciendo mal. Ah, pero tú, ¿qué sabís? ¿Qué sabís tú? No sabís nada, pues. Yo hice que un caballero con tres cáncer terminales vendiera dos maní y un chocolito. vendiera maní confitado, weón. ¿Qué has dicho tú? No has dicho nada, po. Tú puro criticáis. ¿Qué has dicho tú, po? Tell me. ¿Has vendido maní Creo que no. Por esa weá estoy pobre. Efectivamente, por eso nunca he vendido un maní confitado, po. Es por eso que este país está así, po. Eh, habría que, puta, yo no cacho muy bien todo el tema de lo que implica el trabajo social, pero igual me parece rara esa weá porque con el tema de que me dijiste que a la Scarlett la van a hacer leer el libro que tengo, el Darío, entonces Pero sí, yo, como mira, no, no, yo estuve en una clase una vez que el Scarlett no tenía audífono y yo escuché su clase y literal su clase que duró como 3 horas era todo el rato la profe criticando al capital, al capitalismo, capital, industria, burgués. Lo único, lo escuchaba todo el rato, que la producción capitalista hace que el capital se acumule, que el capital, todo el rato, todo el rato. Entonces, y es como, o se terminan, o no analizan lo que le están enseñando, o simplemente lo aprenden por aprender. O sea, no. Porque yo me sí, acuerdo cuando habría fue igual, el tema del rechazo y el tema de las comunas vulnerables, y eran varios trabajadores sociales que estaban a favor del rechazo y poco menos que decían que el pobre, pobre, porque no quiere levantarse a las 5 de la mañana. Y no. eso puede ser igual un punto de que quizá como mucha gente llega al trabajo social como, motivado no por el terminar con la pobreza, entendiendo como de qué surge, cuál es la raíz en verdad del por qué se generan esas diferencias, sino que
puta, esto es como pura especulación, pero sería así como, porque yo creo que los pobres como que no, Más, no tienen mucha conciencia de que hay que trabajar, entonces con el trabajo social yo lo llevo a que a ellos eso. trabajen. Porque la pobreza nunca la vamos a erradicar. Siempre ha existido. O sea, Sí, podemos gastar plata en cohetes impresionantes, pero de que en un continente haya gente muriéndose de hambruna, eso nunca lo vamos a cambiar. Eso es una utopía. ¿Qué estás hablando? o sea, el hombre llegó a la luna, pero weón, cómo se te ocurre que van a dejar de haber pobres? O sea, bueno, vamos a pasar a ser una civilización que va a poder habitar en dos planetas. Weón. Y ojalá exista hambruna en esos dos planetas, porque eso es lo natural. Eso es lo que tiene que haber. O sea, de que haya gente que No, vote comida y que haya un país específicamente que tenga los mayores índices de obesidad y otro en concordancia que tenga los mayores índices de desnutrición. Es que eso es así, tiene que ser así. que es brutal eso, porque como que, como que la gente no, o a la gente que se lo decís, como que no, yo creo que no se da ni el trabajo de analizarlo, porque qué sociedad que se precie de ser así como un modelo estable que genera bienestar social? Tiene eso, eso que decir, bueno, así como gente muriendo por comer mucho y otros por no comer nada, bueno, entonces como, No, pero no es puedo, bueno. que, ¿qué querés tú? ¿Querés que nadie coma, weón? ¿Querés que nadie coma? No, pues no todos podemos ser iguales. No todos podemos ser iguales. ¿Qué preferís? ¿Que todos coman poquito o que algunos coman mucho y les dé ¿Y un paro cardíaco y otros se mueran de desnutrición? qué preferís, po? Dime. Comunistas. Seguro no te sabís la ley de la plusvalía y la ecuación de lo que habla el economista alemán, no sé cuánto, Heisinger. Me gusta eso también, cuando te ponía a hablar de temas así como muy filosóficos, no te metía en el plano técnico de la parte social y te sale con el tecnicismo. Sí, bo, Así como hablando de el, conceptos de cómo se entiende la vida y no, pero es que la vida tiene un margen de crecimiento exponencial debido a la ecuación 4 se nota que no he leído economía, pues se nota. Y es como, ¿qué tan mal tenemos que estar para el, encasillar? me da risa cuando asocian el saber economía a la derecha, así como que no conciben de que puedan existir economistas de izquierda, economistas marxistas, weón, cosas así. Mira, buen tema ahí tocaste, buen tema ahí tocaste. Yo sigo, de los pocos locos que sigo en TikTok de que hablan de política y filo, uno está estudiando economía. Y ¿Ya? la otra vez se puso a hablar como de las diferencias entre derecha e izquierda. Y una de esas, por ejemplo, dijo, no me acuerdo de todas, pero la que más me hizo ruido dijo que el tema de que la competencia potenciaba la innovación. Y eso dijo que eso no era ni derecha ni izquierda, sino que era un hecho. Que la competencia fomentaba la innovación. Entonces ahí yo entré, me hizo ruido. Me hizo La ruido. competencia. Sí, sí, la competencia. Tú competí, yo Sí, compito. sí, no te Y, entiendo, sí, ya la he y, escuchado varias y veces. ya. Y la cosa es que el video que está analizando él asimilaba como que eso era de derecha. Pero él dijo que no, porque la izquierda como que no quería asumir que eso era un hecho y que es así. Y me intrigó eso porque siempre me voy a acordar de esa clase de cuando fui a ese seminario de neurociencia y expusieron cómo los cerebros trabajaban eh, cuando competían y cuando colaboraban. Y cuando colabora, no, pero es que Y era, no era, te bancan los datos, ¿eh? y era quizá en un aspecto social, y quizá haya que investigar un poco más. Hay tanto que investigar, increíble. Yo no sé por qué hay gente que no investiga. Ya, pero el, quizá haya más que investigar, pero es brígido cómo el cerebro, así como cerebro como caballo de carrera, así,
cuando competía, una cosa. En cambio el cerebro cuando cooperaba era como una hermosura. Y de hecho era más eficiente. Pero saliendo de esos temas, es entretenido que siempre asimilen el tema de que el competir, el querer competir, siempre va a llevar a que de la nada surjan autos voladores, que de la nada surjan microondas impresionantes, celulares más caros. Y, Sí. yo como que puede ser que mi conocimiento en economía quizás no sea el más correcto y que no he analizado bien los datos, pero siempre yo tengo esa convicción de que no va a ser esa competencia. Puede ser que la competencia vaya mejorándose por cosas de quiero pelear contigo para ver quién es el mejor, pero siento que en el cooperar es donde se sustentan las bases. Y siempre doy el ejemplo que el profesor Massa da el ejemplo que es el tema del agua del cómo surge de un estudio básico entre varios papers, entre varios científicos del mundo que estaban investigando cómo funcionaba la energía relacionada al ángulo que se formaba en la molécula del agua, fue que le dio posibilidad a que se entendieran cómo funcionaban las microondas, que las microondas ejercían una energía vibracional, o sea, perdón, rotacional en la molécula, y que eso provocaba que se calentara el agua, pero no hirviera. Entonces así podíais, mira tú, calentar comida sin que se te secara. Y surgió el microondas. Y para mí no es Qué al loco. revés. Para mí no es al revés. No es como que, oh, quiero saber cómo calentar comida. Pongan plata para saber cómo calentar comida. Urgente, urgente, urgente. Para mí es gente que quería saber cómo funcionaba una de las moléculas más importantes de nuestro planeta. Y que llegaron a esa conclusión por estudios de la cuántica. Que son cosas que ni utilidad tienen en sentido económico. Y llegaron a la conclusión de que las ondas de microondas producían energía rotacional y que la energía rotacional hacía calentar el agua, pero no a tal punto de llegar al punto de energía cinética como para que se evapore. Y que de ahí salió esta innovación de los microondas. No al revés. Para mí es así. Pero sí, ya he tenido un ejemplo, porque en verdad toda la ciencia, o sea, toda la tecnología, bueno, no toda quizás, pero la mayor parte se provoca como efectos secundarios de descubrimientos científicos que la ciencia en sí ninguna gracia así como de competir, porque necesitáis los estudios de toda la comunidad para hacer los tuyos, pues, weón. Sí, no, no es como que lo hacís solito. No, Necesitáis los estudios, no es como necesitáis la aprobación de toda la de toda comunidad, la entonces comunidad. como No, así no le veo como decir, no es competencia a eso. que, sí, no es que se podría decir como que la competencia está en buscar el reconocimiento, weón, pero si fuera por eso buscáis, trabajáis solo, weón, y así las publicaciones escondidas. Sí. Y te demoráis 10.000 años en hacer las cosas. O tenéis que ser muy máquina. Y aunque fuese la competencia, en el tema de la ciencia, el claro ejemplo de que la competencia lo único que fue perjudicar el tema de Tesla con Edison, po. Donde esa visión utilitaria de la aquí y a la hora no permitió que los ingenieros como Tesla no potenciaran como esa visión de la energía y todo eso. Y ahí quedó, po. Ahora recién lo están probando, Sí, weón. ahora recién, pues sí, ese meme que dice como una cosa del pues, tuvieron el poema y no sabieron leerlo, una cosa así, donde aparece como unos ingenieros eléctricos, así como con caleta de cable, y abajo aparece Tesla, así. Sí. O sea, yo lo veo así. Pero claro, quizás la parte competitiva entra en la parte de, mira, yo hice este computador y tú hiciste este otro computador y el tuyo está vendiendo más, entonces yo voy a intentar ser mejor que el tuyo para ver si yo puedo vender más y así sucesivamente. No sé, Sí, quizá hablan de ese aspecto, pero para mí la base de toda la innovación, de toda la tecnología, primero para hacer un computador, un robot, tenés que entender la matemática y la matemática
sin fines de lucro que hay detrás, hay que entender los circuitos sin fines de lucro que hay detrás, para entender, no sé, cómo funcionan los fármacos, que es una cosa que deja harta plata. No es como que tenéis que entender cómo funciona la reducción de grasa y todo eso. Tenéis que entender cómo funciona la célula, el tejido adiposito, que son conceptos que no te dejan plata. Po. Lo estudiáis casi por pura. Ahí sí que tenéis. Ahí sí que tenéis o reconocimiento, o lo hacéis por reconocimiento, o lo hacéis por puro placer, ¿no? Sí, po. Y es ese Gil que dijo, bueno, voy a estudiar esa célula, en específica esa célula que se dedica a tal cosa específica, que tiene cierta proteína específica, voy a dedicarle toda mi vida profesional a eso, para que después en el futuro venga un Gil que no sabe ni cómo funcionan las cosas, las células, ni cómo funcionan las pastillas, pero él va a ser dueño de todo mi trabajo, y le va a poner precio a mi trabajo, y va a competir con otro Gil que le robó a otro Gil otro trabajo, y eso le va a poner que la economía funciona porque compiten entre ellos dos. ¿Por quién vende este trabajo? Para mí yo lo veo así. Sin ser... Yo lo veo más bien desde un punto de vista científico. Culeo gritando así, no, bro, yo lo veo así, mi punto de vista. Es que yo voy a hacer ese Gil. Yo voy a hacer ese Gil que se va a dedicar Sí. toda su carrera Sí, en hacer cosas que no tienen una utilidad, pues así como investigar cierta neurona, en investigar cierto compuesto químico. O eso apunto, por lo menos. al final, todo lo que te decía, el tema de el bazar, eh, como la economía o cómo funciona la sociedad en base a supuestos que ni siquiera se tienen total claridad, porque eso de que el humano es egoísta y busca la competencia y toda esa weá son conceptos del 1400 que empezaron a salir con los contractualismos de Hobbes, porque por parte de Rousseau, por ejemplo, tenía la contraparte, porque el humano no es malo, es la sociedad la que lo corrompe. Eh, pero son conceptos que surgieron ahí y como que se intentan mantener como lo natural. Sí, es el punto, y por eso igual es bueno, son buenas esas lecturas críticas como Marx o Nietzsche, eh, cómo el poder se intenta maquillar como lo natural, weón. Eh, eh, tú veis sociología, temas de filosofía, el avance que se tiene es lentísimo, pues, así como que todavía no hay consenso sobre eso, pero se quiere mantener la postura intacta sin ninguna modificación a algo que salió hace 400 años atrás, weón. La normatividad. Lo normal. Es poderoso lo normal, weón. Y aparte el hecho de que el que se observen esas conductas, también son buenas esas lecturas de que al final no se provoca porque sea propio del humano, sino porque bajo esa concepción se idea un modelo que al final termina, lo que dice Marx, por ejemplo, las siete que te había dicho en delante, eh, que termina condicionando la forma en que el ser humano se va a desarrollar, pues, se vuelve como una profecía autocumplida al final la web. Tenía aspectos psicológicos ahí, pues, weón. Sí, po. Ayer, como te digo, que estaba viendo el tema de que me salieron caleta de contenido de Witcher, de estas brujas astrólogas cuánticas, todo este tema, me puse a pensar en lo que te decía delante, del tema de Darwin, así como que obviar, obviar, claro, yo te digo, ya te puedo entender y me da lo mismo que tú crees que las cosas funcionan porque hay un campo astral y que usáis el término campo que usa la física para el campo, pero voy a obviar eso. Puedo hacerle una vista gorda. Eh, pero la misma pregunta que, como te digo, se le hace tanto al religioso como al astrólogo, numerólogo, etcétera. ¿En qué momento?
¿En qué momento, por ejemplo, el ser humano empezó a tener esta especie de alma? Cuando éramos un ratón, cuando éramos un protozoo, cuando éramos un Australopithecus, en qué periodo y por qué. O sea, ¿cuál sería el motivo, razón o circunstancia del por qué la relación del crecimiento del cerebro, el perder masa muscular por el tema energético, provocó en nosotros que tuviésemos la conexión con el universo en un periodo de tiempo X? ¿Por qué y por qué se demoró tanto? Eh, ¿Cuál sería el sentido del por qué? Pero siempre la pregunta recae en él y donde yo más la enfatizo es ¿desde cuándo? ¿En qué momento? Porque te dicen, no, desde que, no sé, somos Homo sapiens sapiens. Y es como ya, voy a sacar mi carta de crítica al antropocentrismo. Permítame. Y es como, bueno, el universo es gigante, todos estamos hechos, todos vibramos al mismo universo, pero los animales no. Los perros no, la vaca no. Y si eso lo hacen, bueno, los reptiles no, entonces. Bueno, sí, los reptiles sí. ¿Y los protozoos? No, los protozoos no. Puta, entonces, ¿cómo, pues, weón? y ni eso, así como, ni siquiera es que no acepten a todos los seres vivos, es que no aceptan todo lo que existe, pues, weón, porque, ¿por qué no puede, lo que te decía una vez, pues, weón? Por qué la astrología no puede afectar a la roca, weón? Si al final la roca igual es materia, igual vibra. Sí, pues, igual está hecha de átomos, todo el tema. Entonces, en esa pregunta del por qué, y ahí es donde soy de nuevo enfático con el tema de aprender filosofía, de esa pregunta del por qué justamente nuestras condiciones de animales que pueden pensar o pueden concluir palabras y que esas palabras las coincidan como pensamiento, es el centro del universo. Porque eso es lo que es, o sea, que te digan que el universo te habla a ti y de que el universo puede hacer cosas por ti y que el universo también te designe alguna capacidad, ya sea intelectual, emocional, es porque eres importante. O sea, el universo tiene tiempo para expandirse, para crear y destruir estrellas y más encima te dice que tú tienes que ser introvertido. Mira tú, una cosa, una cosa de locos. Así como que en el universo se generaron las leyes físicas que determinan su funcionamiento en todo lo observable, pero se enfocó en hacer una ley justo para el humano, así pero preciso. Específicamente. Sí, pues, ¿y qué pasaba antes de que no hubiera ser humano? ¿Esa ley regía, no regía, tenía que regir? Porque la que te usan la misma, los católicos, no es que estaba pensado para que se rigiera así, o se iba a hacer así era en su momento. Sí, ahí donde se cae el... o el universo conspiró a tal punto que se creara el ser humano. Que esa es la otra también. Que la aplican los mismos religiosos también. No hay diferencia como filosófica de la respuesta. Dicen, no, es que el poder de Dios nace cuando nos crea. ¿Qué había antes? Bueno, Dios estaba viendo qué hacer con nosotros. Y en ese mismo punto igual creo que lo decía Dawkins, o, o como en un debate de él lo escuché también, que el tema de ya, así como eh, porque obviamente el tema de que Dios nos dio el alma y todo eso fue en el momento en que nos creó, pero bajo esa visión que se tenía de la religión, como que no nos creó ya humanos. Pero después cuando salió el tema de la evolución, por algo fue algo tan crítico para la religión, pero la típica se defendieron con el no es tema de interpretaciones. Eh, ya, suponiendo que Dios le dio el alma no cuando lo creó como humano, sino cuando en algún periodo. Así como, ya, Cuando le dio la como dijiste conciencia. tú, sí, cuando ya fue Homo sapiens. Eh, y ahí le decía, pues ya y biológicamente, ¿cómo sería eso? Porque eh, las diferenciaciones entre especies se pueden ver
se pueden apreciar en lo macro, así como en el viendo toda la evolución, pero en el preciso tú jamás vayas a poder identificar este espécimen fue un Homo erectus y el otro fue un Homo sapiens sapiens. Así como el hijo de ese fue el Homo sapiens y el otro, el papá era el Homo erectus. Sí, po. Sus tíos tenían el cerebro no tan desarrollado y este no nació con un poquito del cerebro más desarrollado. Inmediatamente ahí surgió, ahí nació el pum, alma, así. Alma, cielo, y surgió el cielo. Y surgió el cielo, la tierra, la moralidad, surgió todo. Con ese monito que podía comunicarse. Y por eso es bueno entender el tema del lenguaje, porque eh, no es coincidencia que todos esos problemas de interpretación y cuestiones así surgieran cuando el humano empezó a simbolizar las cosas para intentar explicar la realidad. Los simbolitos, weón. Y eso igual es bueno porque el lenguaje, así como es lo que nos constituye como humanos, porque si algo se puede decir así como con seguridad sobre una supuesta naturaleza humana, es que el humano es humano porque habla, pues. Eh, Obviamente entendiendo todo el tema de que palabra se le modificó el cerebro y todo eso. Y obviamente es lo que más se tiene interiorizado como lo normal en lo humano, pues. Pero cuando te ponía a cuestionar el que en verdad las palabras no significan o no representan a lo real, ahí se te viene todo abajo, pues, weón. De hecho, es el último capítulo que leí de filosofía en su frase era el de Derrida, po, de nadie fuera el texto, y hablaba de eso. Y hasta ahora es de los capítulos culiados más difíciles, weón, la wea terrible compleja, weón. De hecho, como que entendí un poco gracias a que me había visto unas clases antes del Darío que hablaba de Derrida y de esa misma frase, weón. Pero así como yo creo que la Scarlett, si no se ha visto esas cosas, no va a tener que leerlas sus 3 veces, weón, porque está complejo. No la funa, please. Y el segundo trabajo le tocó como leer al pana Rousseau. Y claro, pues ahí yo le dije, no, cachaba nada que me lo había leído a Rousseau nuevamente joven. Y que me leí el Emilio ¿Cómo? y ¿Qué te gustó? que el segundo trabajo como que me pidió ayuda igual por el tema de que yo había leído a Rousseau. Pero claro, lo leí joven y no entendí muy bien lo que había leído. Y yo me había leído el Emilio, pues a ella le pidieron leer el contrato. Y otro libro, creo. Otro de Rousseau que tiene. No me acuerdo cómo se llama. Y el tema de la naturaleza. Del tema de que el... no me acuerdo lo que me había dicho. Yo no he leído Rousseau, así propio. Pero me dijo algo el tema de que lo natural como que no era pensar. O sea, no era, era como todo lo contrario que decía Aristóteles. Creo que eso era como lo entretenido, lo chidori del tema. No me acuerdo muy bien. Eh, pero la cosa es que le tocó hacer lo mismo, pues así como analizar lo que decía Rousseau sobre la sociedad, la relación de la sociedad con los individuos y estar de acuerdo o no, y después así como llevarlo a la práctica. Y eso es como... Ya. De eso se trata como sus trabajos, que son, yo los considero bastante decentes, la verdad. No me quejo ahí, son bien aplicados. El problema sí que tengo con eso como trabajo es que no le dan el tiempo como suficiente para analizar bien la obra. Como que no hay un contexto no hay un contexto histórico de donde surge todo eso. Porque por ejemplo Y, Aristóteles, quizá un compañero de él leyó a Aristóteles y dijo, que fome, que lata, o no entendía por qué para Aristóteles era lo más importante la política y que ahora quizás no lo considera así, quizás ahora el poder, qué sé yo, lo que cree.
pero no entender el por qué Aristóteles habla tanto, así como tan brígidamente de la política y su relación, así como por qué él se quiere dedicar a la política, porque viste que tiene un libro específicamente de escritos de política y en el libro de ética habla también de la política. Entonces estaba como medio loco por la política. Entonces no entender Sí, por qué él hablaba tanto de eso, al mismo tiempo se relaciona porque su maestro hablaba tanto de eso y al mismo tiempo el maestro, ¿por qué? Y todo eso. Siento que no, como que quizás ella entendió bien porque le recomendé varios videos, ha visto varios videos del Darío, no tanto sí, pero ha visto. Y yo también le comenté acerca de como el contexto para que comprendiera lo que hablaba Aristóteles. Pero no todos sus compañeros van a tener eso. O sí, quizá. po. Entonces como que siento que ahí como que se me va un poco, o sea, como es esos tipos de trabajo donde te dicen, ya mira, analízame tal escrito tal filósofo y dime si está en contra, a favor, hazme un resumen y dime si lo podría aplicar o no. Es como muy, Sí, es como sí, un sentido muy sí, utilitario el pensamiento. sí, al final es como evaluar que te sabía el concepto más que entenderlo a A profundidad, profu- porque igual pues el curso del semestre antepasado que tuve de filosofía política, también salí con promedio terrible bueno, pero y tú me preguntás y no entendí para nada a Rousseau, ni a ni a los, ¿cómo se llama esto? A los a los filósofos contemporáneos que nos pasaron, tampoco es así como que nos pasaron un concepto clave dentro de su filosofía, pero el entender toda su filosofía ya es una hueá muy distinta. Siempre voy a quedar picado con esa clase, ese curso de filosofía que tuve primer semestre. Que me fue el 4 o 5 pasé, pues, weón. Yo, amante de filosofía, weón, pasando con promedios malos, weón. Y eran por puras cosas súper estúpidas. Así como, no, es que no le puso de la portada, no le puso el símbolo de Lusach. Ah, entonces, puta la hueá. Y me acuerdo una vez que también había que hacer un trabajo en grupo de cómo mostrar experiencia machista en tu vida. Y éramos como un grupo. Y a mí me sacaron del grupo porque estaban listos, pues, ¿cachai? Y me dijeron, no, y sabes que estamos, somos los 5 y no se puede más de 5, así que te sacamos. Y yo decía, ah, ya, piola, igual no me importa. Porque era el primer semestre, entonces como que me da lo mismo, así como ya, piola. Pero me dijeron como el día antes de enviar la cosa, pues, así terrible maldito. Ah, los culiados pesados. Y, y dije, ah, bueno, pues le voy a mandar un correo a la profe, le mandé un correo, y, oiga, profe, sabe que no voy a poder hacer la cuestión porque bla, 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 no sé si me puede dar un tiempo mientras me organizo. Y le puse el tema porque en ese rato tenía el computador, la cámara del computador y no grababa por el celular en ese rato. Entonces le puse, y la cámara más encima me graba terrible mal, así que no creo poder hacer un video decente. Y me puso, bueno, la pauta sigue. Y yo después mandé mi trabajo, lo mandé escrito porque no podía grabar, no podía editar tampoco, no podía. Y le mandé un trabajo así como escrito de los pros, contras, experiencias vivas, como la conciencia de género que pasé, todo el tema, pues le expliqué así como todo resumido, las cosas que he cambiado, las cosas que bla, 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 las críticas, mi actividad en contra ahora de esos micromachismos y cosas así. Un 3-5. Yo creo que los otros trabajos eran así como, Los eh, otros trabajos era un PPT, un loco decía, mira, yo soy mujer y una vez me dijeron que tenía que ponerme una falda más larga. Después hablaba un hombre, decía, hola, yo soy un hombre, una vez me quería poner un piercing en la nariz, me dijeron que eso era de maricones. Hola, mi nombre es, hablaba una mujer, y yo una vez me quería cuando chica comprar una mochila de Max Steel y no me dejaron. Y eso era su trabajo. 7. Y después, en conclusión, podemos decir que el machismo es malo y es una práctica de odio. 7. Puta. Lo peor es que es la que comandaba ese trabajo. Después terminó haciendo algo con esa profesora con tema. Esa vez que te comenté, pues, donde hicieron como una charla de los problemas que tenían los estudiantes en sus clases online. Y era un compañero que tenía escritorio de 1 metro por 1 metro